Le puede gustar o no, pero Venezuela está cambiando. Ahora, ¿eso es porque el régimen cambió? No sé, pero desde que Estados Unidos tomó el control del tablero político después de capturar a Nicolás Maduro, cada paso que da el gobierno interino de Delcy Rodríguez está bajo supervisión directa de Washington. Y los cambios en Venezuela son realmente significativos. El régimen anunció una ley de amnistía que podría liberar a todos los presos políticos. Se ordenó también cerrar definitivamente el helicoide, uno de los centros de tortura más temidos del continente. También Estados Unidos reabre su embajada en Caracas después de 7 años. Y también el gobierno interino aprobó una reforma petrolera que desmonta la estructura chavista de control estatal que gobernaba PDVSA desde Hugo Chávez. Ahora, ¿cree que es la pura voluntad del régimen? Pues en Caracas todos saben que estos movimientos responden a una sola señal: o cumplir las condiciones de Washington o enfrentar nuevas consecuencias. Ahora me pregunto, ¿qué tan difícil es para el régimen hacer cuentas? Digo, porque hay bastante diferencia entre las cifras oficiales y las cifras verificadas de los presos políticos que ya vienen siendo liberados. Ahora, por otro lado, ¿qué significa que el helicoide, un símbolo del terror, sea ahora presentado como un centro deportivo y un centro cultural? Pues, ¿qué va a pasar con los responsables de las torturas? ¿Habrá justicia o será simplemente un maquillaje político? Pues hoy en América Revelada vamos a exponer la dimensión real de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Los acuerdos, las presiones, los silencios, la intervención de Estados Unidos que hasta ahora vienen rompiendo con toda una estructura que lideró por más de 25 años, pero que hoy se está rompiendo a pedazos. No se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Antes que nada, quiero que vea esto. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política. Dos noticias bastante importantes. Porque, dijo que sería una amnistía cubriendo todo el periodo político de violencia política desde el año 1999 hasta el momento. Entonces, ¿esto significa que ahora sí reconocen que hay presos políticos? Veamos qué es lo que dice Diosdado Cabello sobre si Venezuela tiene o no presos políticos. Nosotros hemos insistido que aquí no hay presos políticos. Aquí hay gente que cometió delitos y se están revisando. Nosotros no tenemos nada que ocultar, nada, absolutamente nada. Lo dijo la presidenta encargada, que venga el alto comisionado, que converse. Nosotros no tenemos nada que ocultar, al contrario. Y esto no tiene nada que ver con presiones de ninguna naturaleza, no. Para nada. Nombres, apellidos, cada caso. Dice que el régimen no tiene nada que ocultar, que no se trata de presos políticos, sino de personas violentas que cometieron delitos y que estas nuevas medidas no responden a ninguna presión para nada, no vaya a pensar eso. Pero tampoco dijo nada sobre las denuncias por torturas dentro de los centros de detención. Ahora, cuando Delcy Rodríguez escuchamos que hizo esos anuncios, habló de la ley de amnistía rodeada de magistrados, de ministros, de altos mandos militares, y muchos de ellos están señalados por organismos internacionales como responsables directos de detenciones arbitrarias y de torturas. Y aún así, frente a esas mismas figuras, que también estaba Diosdado Cabello, dijo que la amnistía buscaba sanar heridas y recuperar la convivencia. Ahora, mire este cambio de parecer. Esta derecha, qué satisfacción en verdad nos da que se vuelvan locas y locos gritando. Qué satisfacción nos da que todos ustedes se vuelvan locas y locas. Aquí no va a haber ni ley de amnesia,
Ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Va a haber justicia. Ustedes que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia. Ahí se puede ver, se lo ve a Diosdado Cabello que está aplaudiendo ahora la ley de amnistía. No sé si notó el rostro de él. Ahí se lo ve justamente aplaudiendo, no está muy sonriente. Igualmente, ahora le toca aplaudir esta ley de amnistía, pero no por presión, por elección, ¿verdad? Pues como vimos, la amnistía era un pedido histórico de la oposición, pero el régimen lo negaba rotundamente, como lo escuchamos a Diosdado Cabello en ese video que es del año 2016. Pero bueno, 10 años después le tocó a Cabello aplaudir la ley de amnistía. Pero ¿por qué ahora? Y quizás en estos momentos, eso de por qué ahora, que lo diga Delcy Rodríguez o que lo diga cualquier otra persona en el poder, quizás a la mayoría de los venezolanos, eso realmente no les devuelva la paz. Pero lo que sí se escucha que piden y a gritos es libertad. Pero si usted se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué tan rápido? Pues hoy es una forma del gobierno interino de Venezuela de ganar legitimidad ante Estados Unidos y sobre todo de abrir también una ventana para que figuras del chavismo eviten futuras acusaciones. Pues Estados Unidos, después de capturar al líder del régimen, Nicolás Maduro, también dejó claro cuáles eran las condiciones mínimas para evitar un segundo ataque militar. Y parte de esas condiciones eran liberar a los presos políticos, desmontar los centros de tortura y mostrar señales reales de transición. Y eso explica todo este movimiento tan acelerado. Aunque todavía vemos que hay un importante error de cálculos. No sé cuál es el problema, porque en este comunicado del gobierno interino de Venezuela, vemos que este comunicado es del 23 de enero de este año, 23 de enero. Que aquí Delcy Rodríguez dice que son 626 personas las que fueron ya excarceladas hasta la fecha, el día 23 de enero, ¿sí? Esos eran los liberados, según el gobierno interino. Pero las organizaciones independientes no dicen lo mismo. El Foro Penal, que es una ONG independiente y confiable en el monitoreo de presos políticos, confirma que son muchos menos los liberados hasta este momento, ¿sí? Hasta este momento. ¿Y por qué digo hasta ahora y lo remarco? Porque como le dije hace un momento, Delcy Rodríguez hablaba hasta el 23 de enero, dijo que eran más de 600 los liberados, mientras que Alfredo Romero, que es el director y presidente del Foro Penal y siempre en su cuenta de X, Romero está actualizando los números de las personas que son excarceladas. Vemos que hasta ahora, no hasta el 23 de enero, ¿sí? Hasta ahora, hasta el día de hoy, son 344 los presos que fueron excarcelados, es decir, prácticamente la mitad. Entonces, bueno, lo que nos podemos preguntar es ¿dónde están las otras personas que el gobierno dice haber liberado? ¿Por qué el gobierno interino se niega a publicar la lista completa de los que van a liberar y de los que ya liberaron? Pues desde el principio, desde el primer día en que el régimen dijo que comenzaría a liberar a los presos políticos o presos de violencia política, como dijo Rodríguez, bueno, muchos familiares están en la puerta de los diferentes centros esperando a ver nuevamente a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, a sus madres que están presos desde hace meses o años. Muchos perdieron el contacto ya. Escuche a esta mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hasta cuándo, Dios mío! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío, Señor? Yo quiero ver a mi hijo. Yo quiero ver a mi hijo conmigo. Yo no quiero ver. Esa ropa estaba sucia, sucia la ropa. ¡Ay, Dios mío!
Dios mío, bendito Señor. ¡Ay, bendito Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! Que se abra mi vida, que se abra la reja. ¡Ay, Señor! Ya aguantamos mucho, ahora falta aguantar más. Sí. Ya es la recta final. Estamos en la recta final. ¡Ay, Dios mío! Díganos el nombre de su hijo y dónde está, para que todo el mundo... José Antonio Moreno, es sargento mayor tercero de la guardia, está en el fuerte de Huaycaipuro. Allá lo tienen en jaulas. En jaulas. Fuerte claro. En jaulas está allá y no permiten verlo. Ayer me entregaron una ropita muy sucia la ropa que, ay, Dios mío, Señor. Ay, yo dije que le iba a quemar. Luisa tiene... Bueno, algo que no podemos olvidar, que si bien por un lado la amnistía puede liberar a inocentes, por otro lado también puede blindar a los responsables de los abusos. También algunos responsables podrían argumentar obediencia debida o que se trató simplemente de un contexto de conflicto político, lo que podría darle un indulto. Ahora, Delcy Rodríguez anunció que va a pedir al alto comisionado de la ONU, al señor Volker Turk, que verifique las liberaciones que se vienen haciendo. Y si se cumple eso, sería, bueno, el primer proceso de transparencia en 20 años del régimen. Pero si no se cumple, será justamente la confirmación de que la amnistía fue diseñada para otra cosa. Porque el anuncio de amnistía a todos nos encanta, por supuesto, pero el problema no es lo que se dice. Es qué pasará con los responsables de la privación de la libertad. ¿Qué pasará con los torturadores? Y como dije antes, después de la captura de Nicolás Maduro, dijeron que comenzarían las excarcelaciones de las personas. Solo dijeron excarcelaciones de las personas, no dijeron, por supuesto, presos políticos. Pero tampoco dijeron nombres, tampoco dieron días, ni dijeron cuántas personas, no dijeron nada. Y hay familiares como esa mamá que acabamos de ver que están desconsoladas. Además, cuando Delcy Rodríguez anunció el cierre del helicoide, no anunció simplemente cómo va a cambiar la función de un edificio. Anunció el fin de un símbolo nacional del terror, un símbolo que durante 2 décadas fue la sede del SEBIN. Fue una cárcel clandestina, un centro de torturas sistemáticas, donde cientos de venezolanos y extranjeros también sufrieron, y todavía hay quienes sufren sus peores pesadillas en ese lugar. Muchos que salieron de ahí contaron que vivir en ese lugar fue como vivir dentro del infierno. Pues el helicoide es uno de los puntos más señalados por la ONU y también por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pues en este episodio que está viendo en pantalla, lo hicimos hace unas semanas atrás, lo que hicimos es profundizar sobre estos centros de tortura en Venezuela, que no es solamente el helicoide, hay varios más. Si no vio ese episodio, le dejo aquí arriba el enlace, porque ahí puede escuchar también testimonios de personas que sufrieron y que ahora pueden compartir y pedir justicia, pero desde otro país, no desde Venezuela, por supuesto. Ahora, Rodríguez dijo que el helicoide pasará de funcionar como un centro de detención para convertirse en un proyecto deportivo, un proyecto social y cultural. Parece algo positivo, ¿verdad? Y hasta que está pensando en los ciudadanos. Pero quiero que usted me diga, ¿cree que las paredes de ese lugar no guardan duros recuerdos y que simplemente se podrán limpiar con un gimnasio o un centro comercial? Bueno, me gustaría que usted vaya ahí abajo y me escriba su opinión. Me gustaría saber qué opina sobre esta propuesta que tiene ahora el gobierno interino de Venezuela con el centro de tortura más denunciado de Latinoamérica. Porque una de las cosas que dijo Diosdado Cabello en 2016 es sobre la ley de amnesia. ¿Escuchó cuando dijo eso? Dijo la ley de amnesia. Aquí no va a haber amnesia. Y creo que también aquí no va a funcionar la amnesia. Pues el helicoide es donde presos políticos fueron encerrados en celdas de 2x2 sin luz, en hacinamiento, donde hasta menores de edad fueron colgados de esposas por varias horas. Fueron torturados, donde periodistas y activistas fueron aislados e incomunicados, donde mujeres sufrieron varios tipos de abusos. Y en las paredes, quienes pasaron por ese lugar,
como médicos, militares, opositores al régimen o simplemente manifestantes, escribieron sus nombres, algo que es difícil de borrar con el tiempo. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que es importante que antes de pensar en algún cambio en ese edificio, a mí me gustaría que sea investigado, que se recorran esos pasillos, que se recorran esas celdas, para que todo el mundo vea y que no haya amnesia. Es solo mi deseo, por supuesto. Se lo comparto a usted, pero también sé que usted puede tener otra opinión al respecto, así que también me gustaría que me escriba abajo y que, bueno, me diga qué es lo que opina de esta nueva decisión. Pues, a pesar que el gobierno interino pretende tomar distancia y está pretendiendo mostrarse diferente a lo que fue antes de la última intervención de Estados Unidos, cerrando esa importante prueba de violaciones, pues eso ya es suficiente, solo cambiarle el color de las paredes. Por otro lado, por supuesto que lo que estamos viendo es solo el comienzo. No se hace todo de una sola vez, ¿sí? Lo que estamos viendo es el comienzo, los primeros pasos importantísimos para que realmente se produzca un cambio de poder, demostrando buena voluntad, que es el pedido del presidente Donald Trump. Y es algo excepcional, es histórico realmente, pero me quedan esas preguntas sobre el futuro del helicoide, de los que vivieron el infierno y de quienes crearon ese infierno. Y algo también inquietante es que justamente mientras Delcy Rodríguez hablaba del helicoide, ¿sí? Hay padres que están en la puerta del helicoide esperando a que salgan sus hijos, que salgan vivos, porque muchos murieron por las torturas, por el hacinamiento, por la falta de atención médica. A todo esto, ¿qué pasará, por ejemplo, con la tumba? Que es otra cárcel de tortura psicológica que es subterránea, que está 5 niveles abajo, que es fría. Y quienes están ahí pierden la noción del tiempo porque todo el tiempo hay luces artificiales encendidas. Y como la tumba, hay un montón de otras cárceles que funcionan en Venezuela y que Delcy Rodríguez no ha mencionado, solo habló del helicoide. Entonces, si el helicoide se transforma, pero la tumba y los otros centros de tortura siguen funcionando, entonces no estamos ante un cambio estructural total. Y eso la ONU lo sabe, y Estados Unidos también. Entonces, tenemos que ver qué viene ahora, si realmente desmantelarán todo el aparato represivo o solo el edificio que es el más visible, el que todos conocen. Mientras tanto, bueno, otro cambio importante es que después de 7 años Estados Unidos tendrá presencia diplomática en Venezuela. Estados Unidos envía a Laura Dogu a la embajada, que va a ser la encargada de negociar justamente de reabrir una embajada de Estados Unidos en Caracas. Y esto realmente es bastante importante porque una embajada no solo atiende a los trámites, sino que desde ahí se puede supervisar directamente la liberación de todos los presos políticos, puede auditar el proceso de transición, puede también mapear riesgos de seguridad interna, puede monitorear a figuras clave del antiguo régimen, incluidos también los responsables de las torturas. Puede asegurar que Venezuela no vuelva a caer en manos de aliados de Irán, de Rusia o de China, algo también pedido por Estados Unidos. O sea que en pocas palabras no habrá sorpresas en Caracas sin que la Casa Blanca lo sepa de antemano. Por último, quiero que hablemos del petróleo, otro cambio importante. Recordemos lo que dijo Diosdado Cabello el día 18 de diciembre, o sea, un poco más de 2 semanas antes de que sea capturado Nicolás Maduro. Una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia. Bueno, luego no solo que Venezuela envió entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, sino que además hubo una importantísima reforma petrolera impulsada por Estados Unidos para las empresas privadas, que por primera vez en 20 años las empresas privadas podrán vender directamente sin operar a través de PDVSA, pues el petróleo será privatizado
Y hay quienes dicen, bueno, que el petróleo debería ser de los venezolanos. Pero la historia nos muestra que a pesar que el régimen siempre dijo que uno de sus logros fue devolverle a Venezuela el petróleo, la realidad es que ese dinero no llegó al pueblo, o por lo menos eso no es lo que se ve en el hambre de la gente, en la delincuencia en las calles, la falta de educación en los jóvenes, ni tampoco en los incontables informes de organizaciones de derechos humanos que denuncian al régimen. Ahora, si usted se pregunta por qué esta reforma ocurre ahora y no antes, también la respuesta es fácil, porque también fue pedida por Estados Unidos y es algo que China teme, porque durante años el petróleo venezolano se entregaba casi gratis a China para pagar las deudas. Ahora hay que ver cómo se van a saldar esas deudas. Esta reforma en el petróleo surge también porque tras la captura de Maduro, Estados Unidos está impulsando condiciones claras para apoyar una transición de gobierno y resolver las disputas fuera de Venezuela. Estados Unidos quiere asegurarse de que esta reforma se implemente sin corrupción, que el petróleo también no sea utilizado por viejas mafias del chavismo y porque también quiere que beneficie a empresas occidentales, no a China, no a Irán. Ahora, ¿qué significa esta reforma para el venezolano promedio? Bueno, por supuesto, nada cambia de la noche a la mañana. Sí, esto va a necesitar un proceso, pero ya hay un cambio de rumbo. En este caso, podrían verse nuevamente en Venezuela empleos especializados, podría también reactivarse zonas petroleras abandonadas, podría aumentar la producción y con ella también los ingresos estatales, podría renacer el sector privado, podrían regresar empresas norteamericanas y europeas que fueron expulsadas por Hugo Chávez. Algo que justamente el presidente Donald Trump ya está impulsando y está conversando con varios empresarios para que vuelvan a Venezuela. Claro, es un proceso lento, pero este proceso ya comenzó. Y si se pregunta quién pierde en esta reforma de privatizar el petróleo venezolano, bueno, pierden las mafias internas de PDVSA, pierden los militares asociados al contrabando de petróleo, pierde China, pierde Rusia, Irán, que tienen ventajas bajo el modelo socialista, pierden los burócratas que vivían del control total del Estado, pierde el viejo chavismo, que nunca aprobó una apertura de este tipo. Por eso esta reforma, aunque parezca técnica, es en realidad una bomba política. Quizás no sea todo lo que necesita ahora para que se reconstruya Venezuela, pero es un paso imprescindible porque con lo que se enfrenta esta reforma es con una Venezuela que tiene refinerías destruidas, pozos colapsados, deudas gigantescas, una infraestructura que es obsoleta y un sistema energético que no aguanta un apagón más. Esta reforma quizás no borra el pasado, pero sí trae esperanza y también hace que el país vuelva a entrar también en el sistema económico occidental. Ahora, antes de irme, quiero compartirle este artículo sobre Cuba, un país que está al borde del colapso total y que vamos a hablar en profundidad en nuestro programa porque se vienen cambios históricos. Dice, apagón histórico en Cuba que afectará a casi el 63% del país este lunes. Luego más abajo dice, Cuba tendrá prolongados apagones en todo el país este lunes, cortes que llegarán a dejar simultáneamente sin corriente a casi un 63% de la isla en el momento de mayor demanda energética, una tasa próxima a máximos históricos según datos de la estatal Unión Eléctrica. Le dejo ese artículo para que se informe. Vamos a estar profundizando en América Revelada todo lo que está ocurriendo en Cuba, porque es clave y se viene un cambio importante también en este régimen, uno de los regímenes más antiguos de Latinoamérica. Y por último, también quiero compartirle uno de los abrazos que muchas personas en Venezuela y extranjeros, personas de otros países, quieren volver a recibir cuando todos esos presos políticos por fin sean liberados. Buenas.
Hoy, 1 de febrero, quiero agradecer a Dios ante todas las cosas por la libertad que he recuperado, por estar cerca de mi familia y de mis amigos. Y quiero pedir por la libertad de todos los que quedan encarcelados, de todos los que permanecen en las mazmorras de Venezuela, porque salgan todos los políticos y todos los que están por razones políticas y salgamos juntos a recuperar este país y a hacer de Venezuela un país próspero y de progreso. Los quiero mucho, gracias por estar pendientes de este proceso y que Venezuela viva en libertad. Bueno, esperemos que así sea realmente. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que nuestro trabajo también les sea útil para que se mantenga informado desde fuentes seguras. Y si así lo cree, entonces compartan nuestro trabajo con toda su gente y también regálenos su poderoso me gusta. Vaya abajo, regálenos su poderoso me gusta para que lleguemos a miles de personas más. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Vaya ahí abajo, suscríbase y active la campanita para que YouTube también le avise de nuestros nuevos trabajos. Muchas gracias por ser parte de nuestro compromiso. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Lo espero mañana.